Bien, damos comienzo entonces a la clase del día de hoy, 1 de mayo, capacitándonos en el Día del Trabajador. Primero que todo, vamos a retroalimentar un poco lo que habíamos conversado en la clase anterior. En la clase anterior hablamos sobre, describimos las infracciones y el tipo de multa que tiene cada infracción. Hablamos sobre el concepto de contrato de trabajo, que ya lo habíamos definido con anterioridad, y dimos cuáles son los elementos mínimos que debe establecer un contrato de trabajo para poder ser tal. Mencionamos lo que es un contrato de trabajo individual con el colectivo, dimos la definición de un contrato a plazo indefinido, dimos las características y las 5 causales de término de un contrato a plazo indefinido. Revisamos lo que es un contrato a plazo fijo, cuáles son sus características generales, qué es lo que sucede en el caso de que se termine de manera anticipada un contrato a plazo fijo, y vimos las 3 formas de pasar de contrato a plazo fijo a indefinido. La primera, y la más simple, era que se renovara por segunda vez. Es decir, al momento de pasar a ser un tercer contrato, por el solo imperio de la ley, pasa a ser indefinido. Por el hecho de yo estar renovando por segunda vez un contrato, es decir, al hacer un tercer documento. La segunda forma era que una vez que finalizase uno de los contratos, ya sea el primero o el segundo, y yo sigo prestando mi relación, sigo haciendo prestación de servicios a la empresa, con conocimiento del empleador, dijimos que esa era la clave, ese contrato va a pasar a ser indefinido. Pero dijimos que no puedo llegar el día después corriendo, marcar el dedo y decir, oh, marqué indefinido. No, sino que tiene que ser con la venia y el conocimiento, en este caso, del empleador. Y por último, que este fuera el más complejo, dijimos que si se trabaja en un periodo de 15 meses, dentro de un periodo de 15 meses, se trabaja al menos 12, de manera discontinua, que esa es la clave. Una vez cumplidos estos requisitos, también se pasa a contrato indefinido. ¿Hasta ahí quedó alguna duda? Si no mal recuerdo, en el grupo de WhatsApp, Marisol, no sé si está conectada ahora, pero comentó que donde ella trabajaba, le hacían un contrato por 30 días, lo renovaban por 30 días más, y si pasaba un día ya era indefinido. Efectivamente, nosotros dijimos que el contrato a plazo fijo puede ser de mínimo un día y máximo un año. Esa es la regla general. Por lo tanto, yo puedo hacer un contrato por 30 días. Una vez que se termina ese, puedo hacer un segundo contrato por 30 días. Y una vez que se termina el segundo contrato, efectivamente, si la persona continúa trabajando, pasa a ser indefinido, es decir, se renueva por segunda vez. Igual en ese caso se cumpliría con el primer criterio de cómo pasar un contrato indefinido, es decir, por segunda renovación de contrato. ¿Hasta ahí a alguien le quedó alguna duda o algo que quieran que repasemos antes de comenzar con lo que es el contrato a faena o obra o faena? Todo clarísimo, maravilloso. Bien, vamos a hablar un poquito del contrato por obra o faena, ¿ya? Que es el tercer tipo de contrato más común. El contrato por obra o faena se suele presentar precisamente cuando yo requiero que una persona o una empresa me brinde a mí un servicio o una obra determinada. Por ejemplo, si yo quiero que María Elena pinte mi casa, vamos a suponer que María Elena es pintora, va a venir y va a pintar mi casa. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de contrato le puedo hacer yo a María Elena? Podría hacerle un contrato a plazo fijo por una semana, pero yo no sé si se va a demorar menos de una semana o más de una semana. Si se demora menos, voy a tener que pagarle la semana igual.
Podría hacerlo un contrato a plazo indefinido, pero probablemente no se va a demorar indefinidamente en pintar la casa, sino que se va a demorar un tiempo determinado. Entonces, para yo hacer un contrato que no lleve una fecha de término, el contrato, para eso hago un contrato por obra o faena. El contrato por obra o faena lleva fecha de término de la obra. Por ejemplo, yo le voy a dar un plazo a María Elena de una semana para que pinte la casa. Si María Elena en el transcurso de esa semana no ha terminado de pintar la casa, no es que se termine el contrato, sino que, por ejemplo, yo puedo comenzar a cobrarle multas por cada día extra que se demore. ¿Qué es lo que pasa generalmente con los contratos que hace el MOB? El MOB hace estos contratos por obras o faena, cuando ven estas empresas que están construyendo plazas, que están trabajando en la vía pública, etc. Y estas empresas se atrasan con la construcción, no es que se termine el contrato, sino que yo empiezo respectivamente a sacar multas. ¿Ya? El contrato por obra faena nunca puede pasar a ser indefinido, ¿ya? Como por regla general. No puede pasar a ser indefinido, porque evidentemente ninguna obra puede ser hasta el fin de los tiempos. ¿Ya? Efectivamente, Marisol, en estos casos, cuando tú redactas estos contratos, la multa suele ir para la empresa que está realizando el trabajo. También yo ahí mismo en el contrato tengo que especificar causales de término del contrato. Por ejemplo, si la empresa acumula 5 multas o 5 faltas graves, se considera término de contrato, por ejemplo. La regla general es que los contratos por obra o faena no pueden darse por terminado de manera anticipada. Es decir, yo contrato una empresa para realizar una obra determinada y a la mitad de la faena la empresa no me tincó. Tuve un problema con alguien y como la gente me desagrada, los quise despedir a todos. No puedo hacer eso. Dijimos que en el contrato a plazo fijo yo puedo desvincular a alguien de la empresa e indemnizarlo. Acá el contrato por obra faena no se puede terminar salvo causales que tienen que ir en el mismo contrato. Por ejemplo, un atraso demasiado significativo o faltas graves, etc. Pero tiene que estar especificado en el contrato. Lo más común es que se cursen multas. ¿Queda más o menos clara la idea del contrato que es por obra o faena? Es cuando yo necesito algo que no tiene un tiempo determinado, sino que es más bien una actividad, ya sea pintar una casa, ya sea incluso que alguien me haga una casa. Cuando yo voy a contratar a un maestro para que me haga una casa, tengo que firmar un contrato. Y ese contrato va a ser por obra o faena, no lo voy a hacer un contrato a plazo fijo e indefinido, sino que el contrato va a durar mientras se construya la casa. Una vez visto los tipos de contratos, vamos a hablar un poco sobre la ley de inclusión laboral, ¿ya? Que ya no es tan nueva. La ley de inclusión laboral se basa en la idea o el incentivo de que las empresas comiencen a incluir trabajadores que presenten algún tipo de situación de discapacidad, ¿ya? Que es la ley de inclusión laboral. En este caso, todas las empresas, tanto del Estado o públicas, porque el Estado también tiene empresas, que tengan 100 o más trabajadores, previamente tal, un 1% de los trabajadores tienen que ser o presentar alguna discapacidad por ley. Si mi empresa cuenta con más de 100 trabajadores, yo por lo menos de esos 100, uno tiene que tener alguna discapacidad o ser beneficiario de una pensión de invalidez, también nos sirve en este caso. ¿Ya? Eso es una ley que se aplica hace relativamente ya un par de años y está enfocada en empresas más bien grandes, con 100 trabajadores. Líder comenzó a aplicarlo, por ejemplo, en las panaderías, en las cajas, etcétera, que podían trabajar personas que anduviesen en silla de ruedas, por ejemplo. ¿Ya?
En este caso, vamos a revisar acá un poco. Lo que también nos habla un poco la ley de inclusión laboral, ¿ya? Nos habla sobre las personas que tengan algún tipo de discapacidad mental, ¿ya? Nos inhibe cualquier forma de discriminación, especialmente con la parte o el tema de los salarios. Una persona que brinda un servicio, independientemente de sus cualidades, tiene que tener, en este caso, el mismo salario. Una persona que tenga algún tipo de discapacidad, yo no le puedo pagar menos. Nosotros, yo le dije que no vamos a hablar de todos los tipos de contratos, pero les voy a hablar un poquito del contrato de aprendizaje. Porque después nos dice que cambia con esta nueva ley la fecha límite del contrato de aprendizaje, que pasa a ser 26 años. El contrato de aprendizaje es un tipo especial de contrato que se suele tomar cuando yo quiero tener un aprendiz, ¿sí? Como un aprendiz. Hay oficios o trabajos que no se aprenden ni en un instituto ni en la universidad. Por ejemplo, yo quiero trabajar en una empresa que se dedica a hacer productos de loza o de cerámica. ¿Dónde se estudia eso? Entonces, lo que hacen estas empresas es contratar personas y enseñarles. Como ustedes captarán, o por lo menos la visión que tenía en este caso el legislador, es que si yo contrato a una persona para enseñarle, esta persona todavía no me está produciendo, sino que me está generando un gasto. Entonces, yo la alternativa que a estas personas que yo les voy a enseñar un oficio, por ejemplo, cómo ser un maestro orfebre, cómo ser un maestro soldador, etcétera, carpintería, las voy a poder contratar y pagarles menos, porque van a estar aprendiendo, es una especie de práctica larga, muy larga. Los contratos de aprendizaje se suelen dar por 2 años y son hasta los 24 años de edad. Entonces, con esta nueva ley, lo que nos permite es que yo puedo contratar a una persona que tenga situación de discapacidad hasta los 26 años con este tipo de contrato, que es el contrato de aprendizaje, que se utiliza, como les menciono, comúnmente para enseñar oficios. Ese es el enfoque que se tiene. La ley prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación hacia una persona con algún tipo de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen ciertas garantías en el proceso de selección laboral, especialmente del Estado. Por ejemplo, un caso muy claro es que una persona que tenga discapacidad visual, por ejemplo, que tenga visión reducida, y en realidad la letra Arial 12 no soy capaz de visualizarla. Entonces yo a estas personas, cuando les haga la prueba técnica de conocimientos, en vez de pasarle a dos, les voy a pasar la misma hoja, y a esta persona le voy a pasar una hoja muy grande, con una letra tamaño 20, para que la persona pueda leerla. Y yo, como Estado, estoy obligado a presentar las garantías para que la persona pueda desarrollar la prueba o la evaluación en condiciones de equidad en relación al resto de los trabajadores que también va a ir a dar la prueba, va a postular. Ese punto es súper importante porque no es, tengo que brindar los mismos derechos, por lo menos en lo que es selección de personal del Estado, que es mucho más fiscalizado por la Contraloría en este caso. La ley entra en vigencia a partir del 1 de abril de 2018 para todo Chile, incluyendo el sector público como el sector privado. En el Estado cuando comenzó a regir, era para sobre 200 trabajadores, ya esto 2018. La mayoría de las leyes en Chile tienen un efecto paulatino. Lo mismo pasó con la ley de la eliminación de las bolsas plásticas, con los créditos que voy dando, o con cualquier tipo de normativa que pueda tener un efecto como que significa un costo para las empresas, se suele aplicar de manera gradualizada. Entonces, a partir del 1 de abril de 2019, es decir, cuando la ley estuvo en vigencia durante un año,
eh, comenzó a regir para entidades que tuviesen ya más de 100 trabajadores. ¿Ya? Jimena pregunta si una persona con discapacidad puede ser desvinculada por necesidades de la empresa. Ya, ojo ahí, porque si yo tengo eh, 100 trabajadores, tengo 102 trabajadores, por ejemplo, tengo 102, y necesito despedir 2 trabajadores, o sea, me voy a quedar con 100. Por ley, tengo que tener a uno que presenta algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, no puedo desvincular o despedir a ese uno. Ahora, si yo tengo a 2, es decir, estoy cumpliendo con la normativa, efectivamente puedo desvincular a uno. No, no hay ningún problema con eso. ¿Ya? Lo que dice la ley es que yo no lo puedo discriminar, es decir, la causal de despido, en este caso de la persona, no puede ser porque presenta una discapacidad. Y si yo despido a alguien por necesidad de la empresa, y ese alguien se le ocurre a la inspección del trabajo, yo tengo que justificar por qué es una necesidad de la empresa, por qué ese trabajador. Entonces, sí, se puede, siempre y cuando no sea por ningún tipo de discriminación. ¿Ya se puede? Profesor, ¿Sí? en ese aspecto, o sea, dar el... ¿Qué tipo de necesidad es la que tiene la empresa para despedir al profesor? ¿Eso? O Cuando, sea, ¿puedo cuando referirlo? una empresa invoca necesidad de la empresa, por ejemplo, Ujú. puede ser cuando Hay, mu- está a punto de puede quebrar. haber muchas necesidades. ¿Cómo? Es que cuando la empresa dice por necesidad de la empresa, la empresa puede tener muchas necesidades. Por eso, a eso voy. Claro, pero tiene una referencia exacta. Puede ser por quiebre la empresa, puede ser por modificación. Por ejemplo, si yo tengo 30 vendedores, por ejemplo, 30 vendedores, y me doy cuenta, hago una reestructuración de la empresa y me doy cuenta que solamente necesito 20. Por lo tanto, tengo que despedir 10. ¿Ya? En este caso, yo puedo despedir 10 porque no voy a reemplazar al trabajador. Les voy a contar una experiencia. A un trabajador en un call center lo despidieron por necesidad de la empresa. Dijeron necesidad de la empresa. ¿Por qué? Porque por necesidad de la empresa, sí, reestructuración del área también se puede, también se considera necesidad de la empresa. Eh, Ok. en este caso, este trabajador lo desvincularon. Por necesidad de la empresa, yo me ahorro la indemnización, ¿ya? Ya. Entonces, muchos lo invocan para no tener que indemnizar. Eh, entonces, lo desvincularon, lo sacaron de la empresa. Entonces, tenía que pasar un periodo Ujú. de tiempo en que la empresa no contratase a nadie en su puesto de trabajo, para que se reconozca que es una necesidad de la empresa, que hubo en este caso una reducción de personal. Pero la empresa, creo que fue a los 4 o 5 meses, trajo a alguien para el mismo puesto. Y este chico se enteró. Entonces él fue a la inspección del trabajo para alegar que lo habían echado y que no había sido, que estaba mal invocada la causal. El juicio en este caso se demoró 2 años. A los 2 años, a él lo tuvieron que indemnizar por un despido mal hecho y le tuvieron que pagar 2 años de salario. En la indemnización le pagaron 2 años de salario porque estaba mal despedido, por invocar una causa que no corresponde. Porque ellos, al traer a una nueva persona a ejecutar la misma labor que él hacía, pudo constatar la inspección del trabajo que en realidad no era una necesidad de la empresa echarlo. Emma nos dice, ¿se puede poner a alguien que está dentro de la empresa en su puesto? No, no. Cuando yo echo a alguien o despido a alguien por necesidad de la empresa, no puedo reemplazarlo por otra persona. Ojo con eso, es muy riesgoso, porque en realidad cuando yo hablo de necesidad de la empresa, mi problema no es la persona, es el cargo.
que tengo un exceso de personas, pero nunca es con el individuo propiamente tal. Entonces, si yo lo saqué de ahí es porque el puesto de trabajo yo ya no lo necesito. Le voy a dar la palabra a Jimena, pero antes, cuando ustedes desvinculen a alguien por necesidad de la empresa, lo que hacen muchas empresas precisamente es hacer una reestructuración para poder justificarlo, especialmente si quiero desvincular a una persona que tenga un cargo jerárquico alto. Soy capaz de eliminar completamente la sección, como dimos en el ejemplo de mezclar el departamento de contabilidad y finanzas, los vamos a fusionar, contar de poder echar a Lorena de la empresa, por ejemplo. Eso. Si la persona Eh, está bajo el artículo 22. sí, denme un segundo, vamos por orden. Jimena está primero, después una pregunta a Marisol y después vamos con Francisca. Jimena, te Eh, escuchamos. Hola, profesor. Tengo una consulta. Eh, en la empresa donde yo trabajaba, siempre hace esa modalidad de echar a la gente siempre por necesidad de la empresa. Sí, es muy frecuente. Sí. Una compañera, sí, incluso ayer despidieron a 100 personas. Ouch. Sí, muchos. A una compañera la despidieron por necesidades de la empresa y a nosotros siempre nos llega un correo de las personas que van a ser integradas a la empresa, dando como la bienvenida. Y había un chico, Kevin Spanto, y decía que venía por el cargo de analista contable. Pero resulta que esta persona no venía para el área de contabilidad, sino venía para el área donde estábamos trabajando, y la respuesta que dio la jefa dijo, es que se habían equivocado del cargo que él venía a postular. No, él venía. ¿Aló? Según ello, hubo un error. Yo encuentro que no, que esto fue como casi como que lo hicieron adrede, sabiendo de que si ellos volvían a contratar a una persona que fue desvinculada por reestructuración, ella podía ir a la inspección del trabajo. Claro. Pero lo que han dicho, no sé si es así, profesor, que eso quiero que me aclare, dicen que tiene hasta 3 meses para uno poder ir a la inspección y decir de que ella fue desvinculada por necesidad de la empresa, pero resulta que ese mismo día habían contratado a esa misma persona y en el mismo cargo. Sí, efectivamente yo tengo un lapsus de tiempo de 90 días para hacer una denuncia ante la Inspección del Trabajo. Una vez ocurrió acaecido el hecho, la infracción. Y Eh, siempre hacer eso, siempre. El OTIC, de verdad que un asco como empresa. El OTIC donde yo trabajé. Mire, les voy Ahora, a... ayer despidieron a 100 personas en el OTIC. Y las respuestas que les dieron era por la cuarentena, por el asunto de la pandemia. Por eh, eso que ellos tuvieron que desvincular. en base a la pandemia, a muchas personas las van a desvincular por necesidad de la empresa y va a costar mucho, porque en realidad, efectivamente, la mayoría de las empresas ha disminuido sus trabajos. Imagínense estos mismos cursos. En este caso, Becas Chile hace cursos para más o menos 40 personas y ahora somos 3 estudiantes. Hay empresas que se tienen que adaptar a la nueva contingencia. En este caso, poder realizar clases vía online. Pero es porque nosotros tenemos esa posibilidad, pero hay empresas que no trabajan online y que no han podido abrir en mucho tiempo. Las empresas que se dedican a capacitación ya no pueden ir a capacitar a un lugar físico. Entonces, efectivamente, a nivel laboral va a ser muy, muy complejo. Ya se prevé una recesión mundial a partir de 2021 hasta por lo menos 2022, o sea, 2 años en una recesión mundial, donde ningún país va a crecer y va a aumentar el desempleo. Así que sí, es compleja la situación. La inspección del trabajo también está un tanto colapsada, para ser súper honesto con ustedes, porque hay muchas denuncias de personas que están desvinculando y todos están invocando la causal de necesidad de la empresa. La necesidad de la empresa, yo como empresa, si un trabajador denuncia, yo soy el que la tiene que justificar. Yo tengo que demostrar los documentos que diga que efectivamente la causal estaba bien invocada y que de verdad yo tenía la necesidad de despedir a esa persona. Entonces, la empresa tiene que tener esos medios de prueba. Si no, va a conllevar una multa. Eso es complejo para las empresas. Ahora,
Si una empresa tiene un buen administrador, la verdad, para ser lo más honesto con ustedes posible, yo siempre voy a poder sacar a alguien si voy a encontrar la forma, por decirlo de alguna manera. La causal de necesidad de la empresa, yo puedo inventar algo para justificarla. Lo puedo hacer. Puedo decir que reestructuré la empresa, puedo echarle la culpa al COVID-19, puedo hacerlo. Puedo mostrar libros, mi balance diciendo que disminuyeron los ingresos y que por eso tuve que desvincular personal. Entonces es complejo. Pero, Francisca. ya, por ejemplo, si una persona que está a cargo de una tienda, que está bajo el artículo 22, ¿ya? Lleva años en una empresa particular, una empresa de ventas, ¿ya? Ha hecho capacitaciones que, por ejemplo, la empresa le ha solicitado que él haga y la empresa misma se lo ofrece y él acepta y todo el asunto, ¿Ya? por la cual después su jefe, bueno, la empresa, por ejemplo, tiene una normativa de que no se puede contratar familiares, ¿ya? ¿Ya? Y esta persona llevando años en esta empresa con un cargo, es desvinculada por necesidad de la empresa y a los días después se entera que su supervisora o supervisor contrata para el mismo cargo de la empresa al yerno, por lo cual hay un parentesco. Sí, no, Siendo, y esto... no hay justificación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las ventas de la misma tienda estaban alto, había poca baja por ejemplo, de robos, todo el asunto que invoca en una sucursal de tienda de venta. Entonces iba todo bien. Puede haber ahí una demanda sí o Sí, sí. sí, e Para inmediatamente hay que presentar la denuncia ante la Inspección del Trabajo, esta va a llamar a mediación, si no se logra una mediación, va a pasarlo a tribunal laboral. Efectivamente, eso es una infracción, está mal invocada la causal, y eso conlleva una indemnización y una multa para la empresa, por supuesto. Es la multa más la indemnización, en este caso. Es importante que nosotros, como administradores, por eso vemos las causales de término de un contrato y las vamos a analizar bien cada una más adelante, sepamos invocar bien las causales, sepamos un poco jugar con la normativa, porque si nosotros lo hacemos mal, como en este caso, que por contratar a mi yerno despido a alguien e invoco una causal para no tener que pagarle, o porque no tengo otra forma de despedirlo, porque probablemente ya estaba con un contrato indefinido, me puede salir carísimo. Esa mala gestión me puede salir muy cara. Porque a él, en este caso, imaginamos que él gana la denuncia, lo van a tener que indemnizar. Y no solamente lo van a tener que indemnizar, probablemente lo van a tener que recontratar. Porque él tenía un contrato a plazo indefinido y no existía una causal de término de contrato, por lo tanto no lo podían despedir. Y la inspección, el tribunal laboral tiene esa potestad de hacer eso. Entonces, de verdad le puede salir carísimo a la empresa hacer una gestión así de errónea. Y fue ya al margen de la ley. Por eso tenemos que ser súper cuidadosos. Ahora, yo le insisto, siempre se puede justificar, pero si contratan a alguien para el mismo cargo, súper simple, inventemos un cargo nuevo. Si yo Con lo que estuviese en el lugar del empleador, eso haría. Si quiero contratar a otra persona, la contrato con otro cargo, otro perfil, y digo que hace otra cosa y listo. Y ahí voy a poder ir a la inspección y voy a poder decir, no, yo ese cargo lo eliminé, por eso lo despedí. Contraté a otra persona con otro cargo, con otro perfil, que este no podía desenvolver porque los perfiles profesionales son distintos. Uno lo puede justificar, claro. pero tiene que hacer la pega de justificarlo. Y hay muchas empresas que no lo hacen porque en realidad los trabajadores no hacen la denuncia. Acuérdense que en este caso la inspección de trabajo es reaccionaria. Si yo no hago la denuncia, no va a aparecer a fiscalizar. Ni menos lo va a llevar a tribunal laboral. Ya. Vamos a ver, Marisol nos dice, ¿qué pasa si esa persona para hacerse cargo de un turno, solamente de un turno, por ejemplo?
Tampoco, porque si la persona está haciendo cargo del turno, quiere decir que sí se requería al personal, sí requerían al trabajador. Entonces, si yo elimino el cargo, ya no necesito un trabajador que se haga cargo ahí. Hay que ser súper cuidadoso con eso, porque el trabajador, en el caso que yo les comentaba de este chico, él se enteró por otro trabajador que contrataron a alguien para el mismo puesto. El mismo caso que nos cuenta Francisca. Yo a mí me despidieron y después me entero que contrataron a alguien para el mismo puesto. Y ahí yo empiezo a decir, la causal estaba mal invocada. Y ahí voy a ir a la inspección. Entonces, evidentemente, si nadie acusa, se puede hacer de todo si nadie acusa, esa es la verdad. Pero si me acusan a la inspección, voy a tener problemas, me van a multar y voy a tener que indemnizar. Angélica nos dice, ¿cómo se hace si uno echa a una persona que no cumple bien sus funciones? ¿Qué causal se utiliza si yo debo contratar otra en el mismo puesto? En este caso, si el contrato lo especifica, hay ciertas causales que son por incumplimiento de contrato. Ya las vamos a ver un poquito más adelante. Pero a ver, si yo tengo a la persona, moraleja de vida, jamás contraten a alguien con contrato indefinido. A la primera. No puedo hacer eso. Porque la persona me puede haber parecido increíble en la entrevista, maravilloso. Pero hay muy buenos actores en la vida. Todo el mundo se vende bien en una entrevista. Pero hay que ver cómo el pianista con el piano, previamente tal. Ya cómo es trabajando. Y ahí se nos cae un poco la gente. Que la persona haya llegado temprano a la entrevista no quiere decir que vaya a llegar temprano todos los días. Entonces yo el primer contrato a plazo fijo lo hago por un tiempo breve. Por ejemplo, un mes, que es lo más frecuente. ¿Por qué lo hago por un mes? Porque si pasa lo que nos dice Angélica, que no me gusta cómo cumple su función el personal, que eso no es una causal de despido, porque las cumple. El tema es que no me gusta cómo lo hace, lo encuentro un poco lento, encuentro que lo hace con la cara larga, que es vendedora, vende, sí, pero no es simpática con los clientes. Bueno, el contrato en ninguna parte dice que le pago por ser simpática, yo le pago por vender. Esa es su labor, no ser simpática. Por lo tanto, no la puedo despedir porque la encuentro pesada. No es una causal de despido. Pero por eso hago el contrato solamente por un mes, y así se cumple el mes, y yo simplemente no le renuevo porque no me gustó. Después voy a tratar de hacer un segundo contrato para ver si la persona cambia o no cambia. Y voy a pasar a la persona indefinido una vez que yo tengo certeza de que me gusta cómo es el trabajador, que sabe hacer bien la pega. Si este trabajador, como nos dice Angélica, no empieza a cumplir bien sus funciones, pero estas no son de extrema gravedad, no tengo una causal para despedirlo. Si yo tengo un vendedor con contrato indefinido y el vendedor no es simpático con los clientes, tiene como la cara larga, no está sonriendo todo el día, no lo puedo despedir. Simplemente no se puede. Al menos que yo invoque alguna causal del contrato que diga, es importante el contrato, puedo decir, como el tipo es vendedor o la niña es vendedora, voy a decir, después de 3 o 5 reclamos, cuando un trabajador recibe 5 reclamos en un mes, es una causal de despido, según el contrato, por ejemplo. Entonces ahí yo tengo varias cláusulas, pero para eso tengo que exigirle al trabajador que parte de sus deberes es la buena atención a los clientes. Profesor, Dame un segundo, que tengo varias preguntas y me quedan 3 minutos, pero vamos a responder todas, no se preocupen. En ese caso, Angélica, si es simplemente porque no cumple bien sus funciones, eso implica sanciones. Por ejemplo, una persona llega tarde, ya le voy a dar una carta de amonestación. Una persona que su pega es contestar el teléfono, contestó mal. O contestó pesado y trató mal a un cliente. Ya, carta de amonestación. ¿Qué es lo que dice el contrato? Que cuando una persona junta 3 cartas de amonestación en 5 meses o en un año, es causal de despido inmediato. Pero lo tengo que tener escrito o en el contrato en este caso o en el reglamento interno de la empresa. Cuando vean, María Elena nos dice, cuando vean que las ventas bajan, se dan cuenta del error. Eso es un comentario con respecto a lo que nos planteaba Francisca. Y Angélica nos dice, se puede contratar 30 días, el segundo 60 días, y de ahí indefinido. Exacto.
¿Una carta de amonestación se puede utilizar? Efectivamente. De hecho, uno junta cartas de amonestación y cuando yo lo tengo suficientemente amonestado, lo despido de la empresa. Pero siempre la ley, en todo ámbito, especialmente en el penal, la sanción tiene que ser equivalente a la falta. Va a pasar que a mí me asaltan y yo digo, oh, hay que cortarle las manos, pena de muerte, hay que tenerlo cadena perpetua. Y en realidad, un asalto no es equivalente a cadena perpetua. La falta que yo cometo, el delito, la infracción, la pena que a mí me van a dar tiene que ser equivalente a esa infracción. Nosotros dijimos que el despido siempre tiene que ser la última instancia. El despido es la sanción más grave que tenemos dentro de una organización. Es la más grave. Como en el ámbito penal, la pena más grave que tenemos es la privación de libertad. Aquí lo más grave que tenemos como un trabajador es despedirlo. Entonces, cuando la falta que comete el trabajador es meritoria de, recién ahí lo puedo despedir. Isaura nos dice, profe, en Sura hacen contrato por 3, después por 4 meses. Claro, hago un contrato por 3, después hago un contrato por 4 meses, después pasa a indefinido. Recuerden que son 2 contratos, y el tercero, si me los quieren volver a renovar el segundo, pasa a ser indefinido. Francisca, ahora sí. O dejamos la duda para después del recreo porque queda menos de un minuto. Son 2. Ya, anótalas, porque vamos a volver en 10 minutos. La tengo ¿Tienes aquí. ahí? Ya. Queda menos de un minuto, así que nos vemos a las 18:52, y ahí vamos con las dudas que quedan, ¿ya?